Hola niños, sean bienvenidos a su siguiente clase virtual. El día de hoy vamos a aprender un tema nuevo, que son los polígonos y sus propiedades. Y como propósito, tenemos el de reconocer los polígonos y aplicar sus propiedades a la solución de problemas. Bien, los polígonos son figuras geométricas cerradas que se forman al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales mediante segmentos de recta, de tal modo que dicha figura limite una región del plano. Si te das cuenta, estamos viendo términos que ya hemos visto en la parte de introducción a la geometría, ¿verdad? Estamos viendo puntos colineales, segmentos de recta y plano. Muy bien, estas cuatro palabritas que estamos subrayando ya son términos que debemos conocer, pero no está de más volverlos a recalcar. Entonces, un punto es una idea de una marca que dejamos, ¿no? En este caso, los puntos están expresados como A, B, C, D, E y F. Puntos no colineales. ¿Qué significa no colineal? Ya que no estén uno seguido del otro en una misma dirección, están en direcciones diferentes. Miren, uno está por acá, el otro más arriba, por allá, por acá, más acá y más allá. ¿Sí? Y estamos utilizando segmentos de recta. Estas porciones que están de aquí hasta acá son segmentos de recta. ¿Y el plano? Pues el plano es toda esta pizarra y te das cuenta que está limitando esta región que hemos formado aquí. Entonces, eso es un polígono. Bien, pasemos a la siguiente parte. Claro está que el polígono tiene sus elementos. Estamos viendo que los puntos serán llamados vértices. El vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, E y F. ¿Sí? Lados. Los lados. El lado AB. ¿Quién era el lado B? El segmento que une el punto A y el punto B. Asimismo, el segmento BC, el segmento CD, el segmento DE, EF y FA. Medidas angulares asociadas. A ver, las interiores. Las interiores son las que están desde la letra griega alfa hasta la beta. A ver, ¿quiénes son? Alfa, beta, por aquí debe haber otra, por aquí también debe haber otra, por aquí también debe haber otra, y por acá también debe haber otra medida, ¿no? Y solo que los están poniendo de manera general, ¿no? Y las exteriores que son las que están fuera de la región, o sea, como esta tita y como esta omega. Esta letra que parece W se llama omega, ¿sí? Y el polígono mostrado tiene 6 lados y 6 vértices. Y eso quiere decir esta igualdad, que el número de lados es igual al número de vértices. O sea, si tiene 6 vértices, tiene 6 lados. Si tiene 3 vértices, tiene 3 lados. Si tiene 100 vértices, ¿cuántos lados va a tener? 100. Muy bien. Ya se quedó clara la idea. Ahora, así como tiene vértices y lados, también tiene diagonales. Profesor, ¿qué será una diagonal? La diagonal AD es la recta o es el segmento que une el punto A con el punto D. Vemos aquí la siguiente denotación. TD es el número total de diagonales, es lo que queremos hallar, y N es el número de lados. Si observamos en este ejemplo, este tiene un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados y 5 lados. Entonces, si queremos resolver eso, yo voy a decir lo siguiente. Vamos a decir 5, abro paréntesis, 5 menos 3, todo esto dividido entre 2. ¿Quién es 5 o 5 menos 3? ¿Cuánto es 5 menos 3? Es 2, ¿verdad? 2. Entonces, 2 por 5 es 10. Se me quedaría 10 entre 2. ¿Y cuánto es 10 entre 2? 5. Eso quiere decir que este polígono de 5 lados va a tener también 5 diagonales. ¿Quiénes serán esas diagonales? A ver, aquí ya tenemos una, 2. De aquí acá, miren. De aquí acá va a salir otra. De aquí acá va a salir otra. Ahí van 4. Y de aquí acá va a salir otra. ¿Y qué figura hemos formado? Muy bien, una estrella. O sea, nosotros ya sabemos que al unir las diagonales de un polígono de 5 lados estoy formando una estrella. Aquí habían 2, por aquí hay una 3, por aquí hay otra 4 y por aquí hay una 5. Y he demostrado que exactamente hay 5 diagonales, miren, según la forma. Así que pasemos a la siguiente parte. Propiedades de los polígonos.
Estas propiedades son muy importantes porque nos va a dar a conocer muchas más cositas que no sabemos de los polígonos. Por ejemplo, siendo n el número de lados de polígono, hay que recordar este n siempre está representando el número de lados que tiene un polígono. La suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Quiénes son los ángulos interiores? Son estos que están aquí dentro de esta figura. ¿Cuánto medirá esta suma? No lo sé. ¿Y cómo lo voy a calcular? Con esta fórmula de aquí. Quiere decir que yo voy a multiplicar 180 a la diferencia del número de lados menos este número 2. Supongamos que tenemos un polígono de 5 lados. Eso quiere decir que yo voy a decir 180 por 5 menos 2. Allá. ¿Cuánto es eso? 180 por 5 menos 2, ¿cuánto es? Eso es 180. 180 por 3. ¿Y cuánto es 180 por 3? Quiere decir que la suma de los ángulos internos de un polígono que tiene 5 lados es 540. Eso es lo que quiere decir. La siguiente propiedad, el número de diagonales desde un vértice. Allá, el número de diagonales de un vértice. Profesor, ¿cómo así? Allá. Número de diagonales desde un vértice. O sea, en este ejemplo de aquí, voy a borrar esto. En este ejemplo de aquí, un vértice allá. Si mi vértice es A, ¿cuántas diagonales va a tener? Una, dos, nada más. O sea, mi A solo tiene 2 diagonales, que es lo que estoy determinando aquí. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Allá pues, ¿cuántos lados habíamos dicho que tenía ese? Tenía 5. Tenía 5 lados. Y si yo le quito 3, ¿esto cuánto me da? 2. Efectivamente, estamos observando en el ejemplo de acá, un vértice en un polígono de 5 lados tiene 2 diagonales. Eso es lo que quiere decir. Y está demostrándose. Ahora, el número total de diagonales, allá, todas las diagonales que vamos a formar. Y te das cuenta que ya lo habíamos visto por acá, ¿verdad? Así que, continuemos. 4. Si en un polígono convexo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores es 360. Si el polígono es equiángulo o regular, se tiene lo siguiente. Un ángulo interior. ¿Cómo puedo calcular el ángulo interior? Con esta fórmula de aquí. Supongamos que el ángulo interior sea 180, 5 menos 2, dividido entre ¿cuánto? Entre n. ¿Y cuánto vale n? N vale 5. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a 180 lo voy a multiplicar por la resta de esto y lo voy a dividir entre 5. Muy bien, así que empecemos. ¿Cuánto es 180 por 3? Ya habíamos dicho que era 540. Y este 540 lo tengo que dividir entre 5. ¿Cuánto es 540 entre 5? A ver, 5 entre 5 es 1. Como no me alcanza el 4, yo coloco 0. Y después cojo las dos cifras. 40 entre 5, ¿cuánto es? 8. Y termino. Eso quiere decir que un ángulo interior de un polígono equiángulo o regular es 108. ¿Sí? Claro está que este 108 es para un polígono de ¿cuántos lados? 5 lados. Muy bien. Un ángulo exterior, ¿cómo será un ángulo exterior? Un ángulo exterior me está diciendo que es 360 entre el número de lados. Y estamos trabajando con un polígono de 5 lados. ¿Cuánto es? 360 entre 5. A ver, con 3 no me alcanza, entonces cojo dos cifras. 360 entre 5 es 36 entre 5. ¿Cuánto es 36 entre 5? 36 entre 5 es 7. 7 por 5 es 35, sobrando 1. Entonces bajo el 0 y pongo 10 entre 5 es 2. Entonces 360 entre 5 es 72. Y nos damos cuenta que también, pues, ¿no? Un ángulo exterior es 72. Y también va a suceder el mismo caso. Que también si yo tengo un ángulo interior, un ángulo central, es 360 entre 5. ¿Y cuánto es esto también? 72. Pasemos a la siguiente parte. Clasificación de los polígonos. Clasificación según sus lados. Si un polígono tiene 3 lados, se llama triángulo. Profesor, ¿que el triángulo es un polígono? Sí, es un polígono. Número de lados, con 4, se llama cuadrilátero. Con 5 lados se llama pentágono. Allá, profesor, entonces, en el ejemplo del polígono de 5 lados, ¿se llama pentágono? Sí, hemos estado trabajando con pentágono, con el ejemplo del pentágono. Con 6 lados se llama hexágono, con 7 lados se llama heptágono, con 8 lados se llama octógono, con 9 lados se llama nonágono, con 10 lados se llama decágono, con 11 lados se llama endecágono,
con 12 lados se llama dodecágono, con 15 lados se llama pentadecágono y con 20 lados se llama icoságono. ¿Sí? Esos son los más conocidos y con algunos de ellos vamos a trabajar en los problemas de las actividades para casa. Según sus ángulos, aquí estamos. Habían los términos que estábamos viendo ahí, equilátero, equiángulo, regular, convexo, no convexo. Aquí vamos a ver. Cabe resaltar que un polígono convexo es aquel polígono que al trazar una secante, si yo trazo una secante por cualquier lado, me lo va a cortar a lo máximo en dos lados. Si yo lo paso por acá, me lo corta en dos lados. Si yo la paso por aquí, me corta en dos lados. Eso es lo que quiere decir. Por cualquier lado me lo va a cortar en dos lados. ¿Ah? Ese es el convexo. Mientras tanto que en un cóncavo no convexo, si yo paso una recta secante por cualquiera de los lados, me lo va a cortar en más de dos. Como en este caso, si yo le he pasado por aquí, me está cortando en 1, en 2, en 3 y en 4. Ya se dieron cuenta. Bien, continuamos con la clase. Entonces, miren aquí, ven. Polígono equilátero, ¿qué me dice? Es aquel polígono cuyos lados tienen la misma longitud. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen la misma medida. Eso es lo que quiere decir. Todos tienen la misma medida. Polígono equiángulo. Un polígono equiángulo es aquel polígono cuyos ángulos interiores son de igual medida. O sea, estos alfas tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces, como consecuencia, si observamos aquí, si aquí hay un alfa y acá hay un beta, o sea, fuera de cada alfa debe haber un beta. ¿Sí? Todos los ángulos externos deben valer lo mismo y todos los ángulos internos deben valer lo mismo. ¿Cómo se halla el número de lados para este tipo de polígonos? Con esta fórmula de aquí. Profesor, ¿se parece a la de acá? Sí, se parece, porque estamos trabajando con equiángulos, miren. Equiángulos, aquí está. Muy bien, continuemos. Polígono regular. Es equiángulo y equilátero a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángulos internos son iguales y además los lados también son iguales. Eso es lo que quiere decir. Los ángulos internos son iguales, los lados son iguales y también en consecuencia los ángulos externos son iguales. Muy bien, espero se haya entendido. Cualquier pregunta me la hacen al WhatsApp, no duden. Continuando con la clase, chicos, también vamos a aprender acerca de los triángulos. Allá, recuerden que en la clase anterior habíamos dicho que los triángulos es un polígono, pues lo vamos a estudiar de una manera más profunda. Y para ello, vamos a fijar nuestro propósito, y es de conocer y aplicar las diferentes propiedades para resolver ejercicios con triángulos. Así que empecemos. Primero que nada, ya sabemos que el triángulo es un polígono, ¿sí? Y además nos está dando una definición un poco más amplia, ¿no? Un triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales, estos son llamados vértices, mediante segmentos de rectas que son llamados lados. ¿Bien? Por aquí tenemos los elementos, tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C. ¿Sí? Y aquí lo estamos viendo, los elementos, los lados AB, BC y CA. ¿Sí? Y la notación es dibujar un triángulo pequeñito, ABC, triángulo ABC. Y los ángulos determinados son este alfa, beta y tita, que son llamados ángulos interiores, y este X, Y y Z, que son llamados los ángulos exteriores. Esos son los elementos importantes que vemos y observamos a través de los triángulos. Pasemos a la siguiente página. Teoremas básicos. ¿Sí? Estos teoremas se van a cumplir en todos los triángulos, sin excepción alguna. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo triángulo la suma de los ángulos internos debe ser 180. Eso quiere decir que alfa más beta más tita debe ser 180. También para todo triángulo me dice que la medida de un ángulo exterior, un ángulo que está fuera, es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. Profesor, ¿qué quiere decir adyacente? O sea, que no esté pegado a él. Que no esté pegado, al que esté lo más alejado posible. ¿Quiénes son los más alejados posibles? Estos dos. Eso quiere decir que alfa más beta debe ser este ángulo X. Siguiente propiedad. Propiedad de la existencia triangular. ¿A qué se refiere esto? Ya. Un triángulo existe sí o sí
se cumple esta condición, donde me dice que un lado es mayor a otros dos lados. A es mayor o igual a B y B es mayor o igual a C. Si yo quiero calcular el lado A, yo voy a tomar la siguiente inecuación. Esta es una inecuación. Es sencillo de resolver. Aquí les van a aparecer numeritos y ustedes van a reemplazar únicamente, de acuerdo a los lados que les den, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un lado 7 y un lado 8, me piden que calcule un tercer lado. Piden que calcule el tercer lado. ¿Qué voy a hacer allá? Según la existencia triangular, ese lado debe ser igual a este. 8 menos 7 menor que ¿quién? Un lado, ¿cómo os parece ahí? Esto debe ser menor que ¿quién? 8 más 7. ¿Cuánto es 8 menos 7? 1. 1 es menor a A y A es menor que ¿cuánto? 8 más 7, ¿cuánto es? 15. Quiere decir que el lado A tiene como valores desde el 2, 14. Eso es lo que quiere decir. Hasta el 14. Bien. Vamos a ponerlo por aquí, más acomodado para que se note. Eso es lo que quiere decir esta propiedad. Yo tengo como dos lados, el 7 y el 8. Si me piden calcular un lado A, ¿cómo lo voy a calcular? De esta manera. Con estas fórmulas de aquí. En un triángulo rectángulo ABC recto en B se cumple el teorema de Pitágoras. El lado AB elevado al cuadrado más el lado BC elevado al cuadrado. Esto es igual a un lado AC elevado al cuadrado. Pasemos a la siguiente página. Clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Ya. Si sus lados son de diferente longitud, o sea, los tres son de diferente longitud, ese triángulo se le llama escaleno. Triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados de igual longitud. Todos estos miden iguales. Y a su vez, los ángulos internos también son iguales. Esa es una particularidad del triángulo equilátero. Este triángulo es muy importante porque nos permite resolver la mayoría de problemas junto al triángulo que vamos a ver a continuación, que es el triángulo isósceles. ¿Qué me dice el triángulo isósceles? Que es aquel que tiene dos lados de igual longitud y al lado diferente se le denomina base. Si nos damos cuenta, si dos lados son iguales, eso quiere decir que estos ángulos son iguales también. Pasemos a la siguiente clasificación. Clasificación, la medida según sus lados. Triángulo acutángulo. Las medidas de sus ángulos interiores son menores que 90. Quiere decir que los ángulos internos de este triángulo acutángulo deben ser ángulos agudos. Muy bien. Triángulo rectángulo. Ya. Aquí está lo que quería ver. En este triángulo rectángulo me dice que la medida de uno de sus ángulos es 90. En este caso, el ángulo B es 90. Y en este triángulo se aplica el teorema de Pitágoras. Quiere decir que este AB, este lado AB al cuadrado, con este lado BC al cuadrado es igual a este lado AC al cuadrado. Muy bien. Y por último, el triángulo obtusángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de sus ángulos, uno, es mayor que 90. Eso quiere decir que es un ángulo obtuso. Solo tiene un ángulo obtuso. Muy bien. Pasemos a la siguiente página. Líneas notables en un triángulo. Profesor, líneas notables. ¿Qué es eso? Una línea que surge a partir de un triángulo y nos genera unas nuevas posibilidades para poder resolver problemas. Estas líneas también son muy importantes y debemos aprendérnoslas correctamente y saber interpretar cuando me dicen los problemas. Muy bien. Primera línea notable, mediana. Es el segmento de recta cuyos extremos son un vértice de un triángulo y el punto medio de un lado opuesto. Ya. Segmento de recta. ¿Quiénes son los extremos? B y M. Este B, ¿quién es? Un vértice. Y este M es un punto medio de este lado opuesto. Quiere decir que esta mediana al lado opuesto me lo parte por mitad. Quiere decir que AM es igual a M altura. Es el segmento perpendicular a un lado del triángulo trazado a partir del vértice opuesto. Allá. Segmento perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que este segmento cuando llegue al lado opuesto debe formar un ángulo de 90 grados. Eso es lo que quiere decir, mira.
En este triángulo equilátero, estoy trazando una altura BH. Esta altura BH debe ser perpendicular con AC. ¿Sí? Siguiente caso, cuando el triángulo es obtusángulo, ven, por acá, ven. Fíjense en este triángulo ABC, es obtusángulo. La altura no va a estar dentro, sino la altura va a estar fuera. También, con la prolongación de AC, debe formar un ángulo recto. Eso también debe cumplirse. Pasemos a las siguientes propiedades. Bisectriz. Profesor, en los ángulos usted también me enseñó bisectriz, que era aquel rayo que partía un ángulo a este por la mitad. Sí, la misma función va a cumplir aquí, pero con la condición de que va a llegar a un lado opuesto. ¿Sí? Leamos lo que dice aquí. Ese es el segmento que, partiendo de uno de los vértices del triángulo, en este caso de B, divide un ángulo, ¿sí?, en dos de igual medida. Divide este ángulo en dos de igual medida. ¿Y hasta dónde llega? Hasta un lado opuesto, que lo vemos aquí. A esta bisectriz que estamos señalando aquí se le llama bisectriz interior. Profesor, ¿por qué interior? Porque está dentro del triángulo. Está saliendo de uno de los vértices y partiendo un ángulo interior del triángulo. En este caso de acá hay bisectriz exterior. Está formándose por un ángulo exterior, ¿sí? Y se prolonga hasta por acá. Y igual lo parte por mitad de este ángulo exterior. Eso está claro, ¿no? Mediatriz. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento en su punto medio. Allá. Profesora, pero ahí no hay un triángulo. Ya vamos a formarlo, no te preocupes. Miren. Por aquí tengo un triangulito. Ya formé mi triángulo allá. Me dice que es la recta perpendicular que sale del punto medio de un segmento. O sea, si yo tengo mi triángulo en uno de sus lados, quiero sacarle la mediatriz allá. Pongo aquí, yo determino que este es mi punto medio, pula. Ojalá de manera perpendicular. De manera que esta línea siga formando un ángulo de 90 grados con esta línea de acá. ¿Sí? Si te fijas bien, la diferencia entre la mediatriz y la altura es que esta parte un lado por la mitad. Y en este lado, en esta no le importa. Eso es lo que quiere decir. Siguiente. Cebiana. La cebiana es un segmento de recta cuyos extremos son un vértice del triángulo y un punto cualquiera del lado opuesto o su prolongación. Allá. Cebiana interior y cebiana exterior. Continuemos. Y como consecuencia de esta línea de notables tenemos estos teoremas adicionales. Por aquí vemos dos bisectrices interiores, mírenme. Aquí hay una bisectriz y por acá hay otra bisectriz. Este ángulo formado por las bisectrices interiores está denotado por esta fórmula, que x es igual a 90 más este ángulo dividido entre 2. ¿Sí? Este ángulo dividido entre 2. Siguiente propiedad. Miren, allá, mire profesor, aquí hay un ángulo exterior y por acá hay otro ángulo exterior y estos están formando bisectrices exteriores. Allá, entonces este es un ángulo formado por dos bisectrices exteriores, ¿bien? Acuérdense bien porque esos nombres deben colocarlos cuando copien las clases. Estos son ángulos formados por dos bisectrices exteriores. ¿Cómo será ese ángulo X? ¿Cómo calcularé su valor? Allá. Es 90 menos este ángulo dividido entre 2. 90 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Siguiente propiedad. Miren, ay, profe, mira, aquí está saliendo una bisectriz interior y por acá hay una bisectriz exterior. Esto es ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. ¿Quién será ese ángulo? Ah, ya, profesor, mira, esta fórmula es facilita. Es este ángulo que está aquí dividido entre 2. Fácil. ¿Sí? Y el último de acá, observemos, miren aquí. BE me dice que es bisectriz del triángulo ABC. BE, esto es bisectriz allá. Esto es bisectriz, quiere decir que este de aquí es igual a este de acá. Ponerle una tachita. Una tachita. Eso es una bisectriz. Esos ángulos son iguales. Y BH es una altura. Allá, esto de aquí es una altura. Entonces, bisectriz interior, altura, allá. Entonces, este va a ser el ángulo
formada por una bisectriz interior y una altura. Muy bien, ¿cómo está denotada la fórmula? X es igual ¿a quién? A este alfa restado a este beta y dividido entre 2. Muy bien, estas formulitas son muy importantes. Y por último, no menos importantes, estas figuras de aquí. Muy bien. Si tenemos estas figuras de aquí, solamente hay que relacionar. Miren, esto se parece aquí a ¿qué? Un avioncito, un cometa. Una cometa de esas que venden en el mercado que tienen esta fórmula. Esta forma, perdón. ¿Sí? Eso quiere decir que este ángulo alfa más este ángulo beta más este ángulo tita está formando este ángulo X. Eso quiere decir. ¿Bien? Y por otra parte, miren esto de aquí, ¿qué se parece? Se parece a un lacito, ¿verdad? Eso quiere decir que la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos. O sea, hay que observar bien las figuritas en estos casos para poder aplicar estas propiedades. ¿Sí? Este video está un poco extenso, espero que hayan entendido las clases y cualquier pregunta no duden en hacérmela llegar al WhatsApp. Yo gustoso los voy a atender. Muy bien, nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.